La teoría del antiguo astronauta. ¿Fuimos visitados en el pasado por seres de otros mundos, de otra dimensión? Es lo que de alguna manera ha analizado durante mucho tiempo una serie que se llama Alienígenas Ancestrales. Este 19 de agosto a las 10 de la noche tenemos un estreno impresionante. Observen. Estos extraterrestres pueden recargar sus propias naves en estas piedras erguidas y obeliscos. Algunos creen que las misteriosas piedras en pie eran una fuente de energía para las naves extraterrestres. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? Y esta noche en Más Allá reunimos a los investigadores más importantes de América Latina, desde el sur, desde el cono sur, desde Chile y Argentina hasta México, para debatir sobre el tema de los dioses extraterrestres o los dioses de otros mundos. Bienvenidos. Esta noche en Más Allá vamos a hablar de un tema que siempre nos solicitan todos los que nos ven en la República Mexicana, en Argentina, en Chile, en toda Centroamérica, en Honduras, Nicaragua, en México, también en el sur, ahí en esa frontera con Guatemala, desde donde nos anotan todo el tiempo sus comentarios en YouTube. Es el tema de los alienígenas ancestrales, de la teoría del antiguo astronauta. Y para eso hemos reunido a las cabezas del misterio. Yo estaba hablando por fuera de cámara de que esto va a ser como un multiverso del misterio. Y primero quiero presentar al que lleva más tiempo en este tema en América Latina, que es el señor Jaime Maussan desde México. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Jaime, ¿qué es lo que es tan fuerte para todos los que nos gusta el misterio? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de la teoría de los antiguos astronautas? Pues mira, pues básicamente saber que fuimos visitados desde hace milenios y que estos seres pudieron haber participado en el desarrollo de nuestra historia, en el desarrollo de las primeras civilizaciones y dejar impresos muchos de sus conocimientos y de sus valores. Tendríamos, en el momento que esto se acepte como cierto, que reescribir la historia. Y por eso es tan fascinante saber que aquí tuvimos a seres venidos de otros lugares que fueron parte de nuestra propia evolución. Y creo que eso, pues a todos nos parece realmente extraordinario. Juan G. Vallejo, este tema nos atrae desde hace mucho tiempo, ¿no? Hombre, sí, porque más que indicios, desde mi punto de vista, lo que hay son pruebas claras de esas visitas en la antigüedad. Y esas pruebas claras se pueden ver a través de tecnología imposible, como por ejemplo lo que se utiliza para construir las pirámides de Giza o los muros de Sacsayhuamán, o por ejemplo los muros de Pumapunku, al lado de Tiahuanaco en Bolivia. Y luego también tienes, por otra parte, los relatos y los textos antiguos, que por ejemplo en la antigua Sumeria nos hablan de los Anunnaki, los que llegaron del cielo a la tierra. Pero es que hace pocos días, una bomba informativa es que la NASA está investigando visitas de extraterrestres en la antigüedad. Y se sabe gracias a que una página web norteamericana, en función de la ley de libertad de información, reclamó a la NASA información de lo que están investigando y aparecieron varios mails que corroboran que incluso la NASA ya está investigando estas pruebas, lo cual es cuando menos sorprendente. Juan Andrés Salfate desde Chile. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de esta teoría de los alienígenas ancestrales, de los antiguos astronautas? Bueno, tal como han dicho mis queridos compañeros, es que existe no solamente una fascinación respecto a cómo se debiera o se podría reescribir la historia respecto al origen del ser humano y cómo encamina sus pasos hacia el futuro, hacia un destino donde algunos pueden determinar que es la vida misma quien va haciendo este andamiaje evolutivo, o derechamente podemos ser parte de una comunidad de algunos seres que hasta el día de hoy no se han presentado, por lo menos dentro de nuestra modernidad,
pero que quizás por ahí podrían en ciertas circunstancias llegar a descubrirse que son parte importante, basal, los pilares de todos los conocimientos que establecieron los pueblos originarios y las primeras naciones con una cultura riquísima y que hasta el día de hoy parece ser un completo misterio de dónde adquirieron semejantes conocimientos. Cabe opinar acá también de que los pueblos originarios actuales, los pueblos indígenas que existen en los distintos países de quienes hoy día están convocados, mantienen esto como un mito vivo, diríamos nosotros, en las personas que viven en la urbanidad, pero ellos lo mantienen casi desde un prospecto de religión de absoluta certeza. Esto no es una creencia para ellos. Ellos continúan conviviendo a través de las instrucciones, mensajes y todo tipo de conocimientos que les fueron entregados y que han seguido siendo heredados a través de las generaciones. Quizás a través de ellos, en donde parecía que había un diálogo mucho más fluido con estas entidades, quizás porque el hombre en aquel entonces, o todavía esos primeros pueblos originarios, no se han divorciado de su relación o vínculo con la naturaleza, es que esa comunicación aún permanece intachable y somos nosotros quienes debiéramos quizás nuestro sentido volcarlos desde la digitalización hacia un proceso de autoindagación más interna para volver a restablecer esos puentes de diálogo. Y don Roberto Tovar Gaitán, usted que ha investigado muchos de estos casos de alienígenas en el pasado, en las figuras indígenas, ¿cree que fuimos visitados en el pasado? Indudablemente, es que eso está, los indicios están en muchas partes de Sudamérica. En Colombia hay muchos indicios en el Océano Pacífico de ciudades que estuvieron cuando la última edad del hielo afloraban, se derritió el hielo y subieron 100, 120 metros el nivel del mar, pero afuera quedaron indicios de esas culturas. Se habla mucho de maestros. Por todos lados se escuchan diferentes tribus, Chocó, diferentes partes de Colombia se escucha hablar de maestros que llegaron. Hubo una catástrofe, salieron los sobrevivientes, recogieron a los sobrevivientes y en todos los mitos, por lo menos aquí de Colombia, se habla de gente que salió, primeros padres o madres que salieron del agua. Ellos hablan también de que sus maestros llegaron, los acompañaron, les dieron los principios para que volvieran a comenzar y luego, prometiendo un regreso, se fueron. Bochica, Quetzalcóatl, Viracocha, y hay muchos indicios de herramientas extrañas de las que sabemos muy poco. Sí, don Roberto, y de eso vamos a hablar en este programa. Ahora observen esta nota que hizo Joana Arenas. Quetzalcóatl, Kukulcán, Bochica, Viracocha, dioses que provienen de las estrellas y prometen regresar a ayudar a la humanidad. Deidades civilizadoras que nos recuerdan la teoría del antiguo astronauta y nos hacen pensar en la posibilidad de que hayamos sido visitados en el pasado. Desde las antiguas líneas de Nazca a los petroglifos de los raudales del Amazonas, símbolos y vestigios parecen revelarnos aspectos enigmáticos del pasado de Latinoamérica. En la actualidad, los avistamientos ovni nos llevan a especular docenas de teorías sobre su procedencia y sobre sus extraños ocupantes. Anomalías en el cielo que parecen haber estado vigilándonos e interviniendo en nuestra historia. ¿Fuimos visitados en el pasado por alienígenas ancestrales? Desde Latinoamérica, los principales investigadores del misterio dan su opinión, solo aquí, en Más Allá. Y creo que esa es la principal pregunta, lo que nos tiene aquí. Y quiero que esto sea un debate. No sé, estoy tan rodeado de personas que han investigado el misterio que no sé por dónde comenzar. Y me gustaría comenzar muy sencillo. ¿Ustedes creen que aquí en Latinoamérica tenemos pruebas
pruebas de que aquí fuimos visitados en el pasado por seres de otras dimensiones, extraterrestres o como sean. El que quiera, hable ya. Señor Salfate, señor Maussan. Señor Salfate. Ok, como hemos establecido en este grupo, en esta mesa de diálogo, es indudable de que cuando, por ejemplo, si nosotros hacemos una referencia a un texto religioso como es la Biblia, queda zanjada la problemática de si esto es un libro de historia o de leyendas, cuando está asociado, por ejemplo, a una creencia religiosa y todo se le adjudica a Dios, a sus huestes de ángeles, en sus disputas con demonios, etcétera, etcétera. ¿Cómo refundacionamos ese mismo concepto para los antiguos textos o aquellas historias de tradición y herencia oral de nuestros pueblos originarios, que, insisto, hasta el día de hoy esto lo viven en un día a día en donde constantemente se está traspasando este conocimiento que les fue entregado hace cientos, por no decir miles de años? Y si es que nosotros los escuchamos atentamente, ellos, lejos de actuar sobre un proceso de interpretación poética, lo que ellos están narrando ahí es el hecho objetivo de cómo se llevó a cabo el intercambio de información sobre criaturas desde un plano superior, que nosotros hoy día podríamos llamar tecnológico, ellos lo llaman interdimensional, desde planos espirituales, desde otras dimensiones, que claramente los ayudaron a impulsar a establecer no solamente una organización social más compleja, sino que fueron educados en procesos de moral, ética, comportamiento, distribución genealógica de ellos, y dentro de eso mismo les enseñaron cuál es nuestra ubicación en el macrocosmo del universo, cuál es nuestro grado de agradecimiento, humildad en conformidad como representantes de la vida inteligente en este planeta. Exacto. Y el conocimiento es tan específico que uno no puede dejar de entender de que claramente fue dictado, enseñado con alguien que tenía un conocimiento que intuitivamente es imposible de adquirir. Y lo que siempre hemos hablado aquí, Juan Andrés, con Juan G. Vallejo, es que también existen estas leyendas que hablan de esos dioses civilizadores, de Bochica, de Kukulcán, son muy americanas, pero también están estos objetos imposibles, ¿no? Sí, pero aquí la clave es lo que estaban diciendo los compañeros. La clave no es si vinieron o no, que tengo clarísimo que vinieron. ¿En qué medida influyeron en nuestra historia? Esa es la clave. Porque aquí en Colombia, cuando tenemos a Bochica, y Bochica tenía, bien lo sabe Roberto Tobar, un bastón de mando que era capaz de romper montañas y hasta de cambiar la orografía colombiana. Aquí tenemos el salto del Tequendama aquí al lado, por ejemplo. Y cuando yo me voy a investigar a Perú o a Bolivia, me aparece siempre la misma figura, Viracocha, que es la espuma del mar, porque sale del agua, como comentaba también don Roberto. O sea, es como que son dioses civilizadores que dejan una semilla y luego se van, dejando en todos lados la misma historia, que algún día regresarán. Tienes, por ejemplo, también al dios Tunupa, el ordenador, que ahí en Chile está en el ser de Atacama, es la representación del dios Tunupa. O sea, la historia de Viracocha y tal llega desde Chile, Argentina, llega hasta aquí a Colombia, es fascinante. Y llega a México, donde está Quetzalcóatl. Jaime, ¿qué hablar de esto? Estos dioses que parecen venir de otros mundos, ¿no? Sí, efectivamente, y nos dejaron principalmente el conocimiento astronómico. Una cosa que se repite prácticamente en todo el mundo son las pirámides. Y podemos asociar las pirámides, cada pueblo, cada civilización que tiene pirámides, tiene calendarios exactos de 365 días. Es decir, las pirámides son un punto de referencia, además de otras cosas que puedan representar y de ser tumbas, centros magnéticos, pero también, muy especialmente, nos daban la posibilidad de medir el movimiento de las estrellas y tener un conocimiento muy preciso de nuestro lugar en el espacio. Creo que ese conocimiento vino desde fuera y se quedó y realmente ayudó a nuestra civilización a ser más desarrollada, estar más preparada. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Insisto, ¿por qué en todo el mundo hay pirámides? Hay pirámides en China, en Asia, en Medio Oriente, hay pirámides
pues prácticamente en todas partes, desde luego en América, en México, en Perú, en todas partes. Y esto quiere decir que hubo algo que unió a todas estas. Y estos maestros dioses de los que se hablan son los que llevaron el conocimiento. Quizá en otros lugares haya otros seres de leyenda o quizá no se haya desarrollado esta historia oral, pero sí dejaron el conocimiento. E insisto, creo que uno de los aspectos más importantes fue el de la astronomía, ¿no? Y creo que esto pues está más allá de la discusión. Egipto, México, Perú fueron pueblos muy desarrollados en la astronomía y creo que eso pues queda de manifiesto a través de todos los textos y todo lo que nos dejaron. Y el conocimiento profundo, que ellos sabían cuáles eran los planetas, sabían de Mercurio, sabían incluso de Plutón y otros que necesitamos muchos años de desarrollo para poder alcanzar a ver. Entonces, creo que esto, insisto, esta pasión por observar las estrellas, porque era una verdadera pasión la que tenían, pues nos dio la posibilidad de la orientación y de muchos otros conocimientos que quedaron a través de la historia. Gracias, Jaime. Don Roberto, usted que escuchaba aquí de las pirámides, usted encontró pirámides en Colombia que la gente nunca había registrado, ¿no? Y siempre esa conexión con el mito, con la leyenda. Sí, está la pirámide de Inza, que es absolutamente fabulosa, con dos socavones que yo llamé el bastión de la reina y el bastión del rey. Van a la tierra, tienen una leyenda de portales. Está otra muy, muy importante, que es el pan de azúcar en el municipio de Tenjo. Está otra muy importante que está en la ciudad de Popayán. Y la más llamativa de todas se encuentra perdida en el Parque Nacional Chingaza, que es una pirámide de estilo maya, así como la que está apareciendo en pantalla, escalonado, y hay testimonio de que allá se reunían los indígenas a hacer sus diferentes labores antes de iniciar la ceremonia del dorado. Bueno, señores, nos vamos a comerciales, pero antes les tenemos este regalo, esta camiseta que ustedes ven acá, me está tapando el rostro, aquí está, es de Alienígenas Ancestrales. Ahí ven a Giorgio, que no pudo estar esta vez, pero ya estaba en este programa Giorgio 2 o 3 veces, y pueden tenerla en su casa, solo tienen que ir ya mismo a las redes de Twitter y de Instagram de Red Más TV. Ahí están todas las instrucciones, @Red Más TV, y se las pueden ganar y pueden tener esta camiseta de Alienígenas Ancestrales. Muchas gracias, nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Los extraterrestres visitaron cada continente y es por eso que las imágenes son tan parecidas. Giorgio piensa que todas las civilizaciones antiguas fueron visitadas por extraterrestres. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la teoría del antiguo astronauta. Estamos en toda América Latina, nos escriben desde Alemania, desde Frankfurt, puros latinoamericanos que están allá, pura vida también a los de Costa Rica que nos están escribiendo. Hace poco estuvo JJ Benítez aquí con nosotros y nos habló de la teoría del antiguo astronauta. Observen lo que nos dijo. Nosotros hoy vemos las naves no humanas, vemos a sus tripulantes y no los llamamos dioses, porque entendemos mal, pero entendemos que puede haber civilizaciones que técnicamente pueden volar. Bien, pero hace 3.300 años, y me sitúo en la época de Moisés, no más atrás, pero bueno, podríamos irnos más atrás. Si alguien tenía la oportunidad de ver un carro de fuego, o una columna de humo, o una columna de fuego, del que entran y salen unos tipos, con o sin escafandras, ¿qué es lo que va a considerar Moisés y su gente? Que son dioses, lógicamente. Y 2000 años antes, o 3000, en la antigua Babilonia, exactamente igual. ¿Qué piensa de este tema, de lo que nos estaba diciendo JJ Benítez, Jaime Maussan, de la idea de que si vinieran a visitarnos, hoy en día los vemos como naves, pero en el pasado los veían como dioses? ¿Qué piensa Jaime Maussan de lo que dice JJ Benítez?
Desde luego, ahí están las líneas de Nazca que demuestran que esos dioses que ellos vieron llegar desde arriba, pues ellos hicieron estas figuras para comunicarse con ellos, para pues hacer un homenaje, para mandar pues algún tipo de señal. ¿Y hacia dónde lo hacían? Hacia arriba. Figuras que desde abajo no se ven, solamente volando sobre ellas a cierta altura quedan claras. Entonces resulta evidente que estos seres que llegaban en sus naves y que los veían bajar, pues tenían que venir del espacio exterior, tenían que ser verdaderamente dioses. Bueno, esto está demostrado cuando se encontró, pues se encontraron un avión en una isla en la Segunda Guerra Mundial y encontraron que las gentes de ahí lo habían adorado porque pues había llegado del cielo. O sea, cuando los conocimientos que tiene una población no alcanzan, porque no podemos entender o no podían entender cómo se podía volar, pues entonces tienen que ser seres supernaturales. Y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, que pues estos eran considerados dioses, ¿no? Como lo fueron, ya lo mencionaron, Viracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán, que por cierto es lo mismo, pero son seres que llegaron a la categoría divina por los conocimientos y por la forma en que llegaron hasta la Tierra. Juan G. Vallejo, ¿qué decir de todo lo que nos dice Jaime y antes? No, estoy totalmente de acuerdo con Juanjo Benítez en el sentido de que efectivamente nuestro conocimiento cultural y tecnológico a día de hoy hace que cuando vemos una nave así y no es una nave nuestra con capacidad de volar, pensemos que son seres de otro mundo. Hace 5.000 años en el Antiguo Egipto, pues les decían los Sensuor, los hijos de Horus, o los resplandecientes, porque los veían por el cielo dando una gran luz. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Sí. Don Roberto, ¿qué piensa de esto? De esa posibilidad de que en el pasado los dioses eran simplemente seres de otros mundos. Usted había descubierto algo también de unas figuras muy extrañas, ¿no? Sí, encontramos unas figuras que son un astronauta, de verdad, donde hay grises. Hay una figura con ojos de gris, así como esa. Hay otro astronauta, las figuras, como muchas cosas de este país y de Sudamérica, salieron a escondidas y seguramente sirvieron para lo que decía Juan Jesús Vallejo, para hacer ingeniería inversa. Los alemanes estuvieron buscando mucho de eso aquí. Dioses, sí, pues si uno llega a ver una nave se aterra y quiere saber un poco más. Lo mismo le pasaba, supongo yo, o como ha ocurrido ahora en el Putumayo con un avistamiento grande entre indígenas. Y vinieron los dioses, están con nosotros, nos están acompañando, nos están ayudando. Son dioses, pero eso lo vemos nosotros dentro de la cultura occidental nuestra. Ellos tenían otra forma de pensamiento diferente y en lo que yo he encontrado de las narrativas, más que dioses, maestros. Y eso nos conecta con Jaime Maussan, que Jaime Maussan nos decía que son maestros, ¿no? Que en parte son no solo visitantes, sino que vienen a enseñar, vienen con un mensaje. Es correcto. Sin duda alguna que estos seres se distinguieron por el conocimiento que dejaron, por lo que sabían, porque podían predecir que ocurriera un eclipse, podían predecir cuestiones que para los antiguos que no tenían ese conocimiento, pues era prácticamente imposible. Entonces, sí, dejaron el conocimiento y para mí es uno de los aspectos más importantes de esta relación que hubo con los antiguos. Porque ahora los vemos, ahí están, es cierto, las naves ya se aceptó incluso por el Congreso en Washington, ya todo el mundo está aceptando que están aquí, que no estamos solos, ¿no? Ahora falta comunicarnos con ellos, desde luego, pero finalmente pues se trata de algo que pues, impacta muy fuerte, de manera muy intensa a la civilización, ahora y antes también, ¿no?
Sí, y eso lo hablamos un día con Juan G. Vallejo, que por ejemplo a los países, no sé qué piensa también Jaime Maussan ni Roberto, que los países están reconociendo que existen los ovnis, pero es que es terrible para un país decir, existe esto y no lo podemos controlar, ¿no? No, no solo eso, no solo reconoces que existen los ovnis, que ahora le han cambiado el nombre por UAP, que me parece una estupidez. Absurdo. Yo voy a seguir diciendo ovnis toda la vida, o sea, me importa un carajo lo que digan en la NASA o en el Pentágono. No, pero sí es cierto, o sea, reconoces que eso está ahí y, ojo, invade tu espacio aéreo, es un problema que sería geopolítico si fueran naves de otro país, y además está siendo un peligro para el tráfico aéreo. Por eso el Pentágono ha dicho, y el Congreso de los Estados Unidos, señores, cambiamos el discurso, dejémonos de tonterías y cualquier piloto que vea algo que lo reporte, hagamos un archivo de esto, investiguémoslo y vamos a ver hasta dónde va. Y ahora la NASA, ¿no?, que va a invertir también $100.000 y que va a hacer un informe en 9 meses. Ahora, lo que creo, y ojalá me equivoque, todos nos van a volver a mentir. Tanto la NASA como el Pentágono, y dirán, pues no sabemos, no nos darán datos. Pues, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no?, que sabemos que la NASA no solo investiga estos avistamientos, sino los Ancient Aliens, ¿no?, y lo tenemos gracias a la Ley de Libertad de Información. Pero nos mienten. Juan Andrés, ¿qué piensa de esto? Juan Andrés Alfate, lo que venía diciendo Jaime Maussan y Juan G. Vallejo, que vinieron en un momento, pero hoy en día ya aceptamos que existen los ovnis. Ya el gobierno de los Estados Unidos lo acepta, pero estamos casi seguros también de que nos van a volver a mentir. No sé usted, qué, no nos van a decir toda la verdad. ¿Qué piensa, señor Salfate? Lo reúno en dos situaciones. Con respecto a lo que en algún momento había comentado Juan José Benítez, baste decir que lo que ciertos textos sagrados, religiosos, que después se aunan dentro del movimiento cristiano, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, y precisamente ya que Benítez mencionaba el tema de Moisés, baste decir que Dios, que como se sobreentiende en ese texto, es capaz de generar prodigios y hacer que una piedra se convierta en el arma definitiva. Aún así, cuando hace el Arca de la Alianza, lo que utiliza es ciencia y tecnología. Vale decir, parte de lo que sobrevivió de los textos del Antiguo Testamento está el instructivo exacto y preciso de cómo construir el Arca de la Alianza, y si uno lo construye hoy en día se transforma no solo en un sistema de comunicación radial, sino en un arma hiperconductora de electricidad. ¿Por qué Dios, pudiendo generar milagros, tendría que usar una tecnología o un proceso científico que hoy, hasta el día de hoy, es capaz de reproducirse? Por otra parte, vivimos en tiempos muy interesantes. De hecho, ya no se puede decir de que si tú crees o no en este tema, porque oficialmente desde el Pentágono ha sido reconocido como absolutamente verdadero. Quizás lo único que habría que cuestionar, además de que es más que seguro que nos van a negar y que van a cercenar información precisa e importante hacia el público en general, es que el punto de vista de ellos, siento que la estadística no favorece esta decisión, es que ellos parecieran, el gobierno norteamericano, tratar de adquirir todo tipo de financiamientos, que una vez que han aceptado el fenómeno ovni extraterrestre, tratar de determinarlo como una potencial amenaza. Ahí es cuando no sabemos si realmente le interesa o no, o es una excusa para conseguir más financiamiento y dinero, pero el hecho es que me parece que de todas las posibilidades de cómo entrar a este tema, es la más brutal, cavernícola y errada. Bueno, señores, gracias, señor Salfate desde Chile. ¿Quieren esta camiseta con la cara de Giorgio? Es muy fácil, vayan a nuestras redes, @RedMásTV. @RedMásTV. Esta se la voy a regalar a don Roberto Tobar Gaitán para que se la lleve a la casa. Y ustedes, ya volvemos porque esto es Más Allá. El objeto cambiaba rápido de altitud y velocidad, y ahí fue cuando dije, ¡wow! Un piloto de la Marina de Estados Unidos cree haber estado frente a un verdadero ovni. ¿Y tú qué crees? Continuamos en Más Allá en esta noche en que estamos en un brutal multiverso del misterio. Esto es brutal. Por primera vez en la televisión, Jaime Maussan, Juan Andrés Alfate, Roberto Tobar, Juan G. Vallejo, y me tocó a mí aquí no tanto aportar, sino simplemente distribuir la palabra. Si me quieren buscar a mí, soy @CruzEscribiente en todas las redes. Mi canal de YouTube es
los audios de Cruz Escribiente. Si nos está viendo en YouTube, escriba los audios de Cruz Escribiente, ahí se pueden suscribir. Y bueno, señores, tenemos al gran maestro de todos, ya no está con nosotros, pero sigue estando su imagen. Observen lo que decía de los antiguos astronautas el doctor Jiménez del Oso. Por alguna razón, la religión vieja de los Andes y las leyendas y tradiciones recogidas por los cronistas dan a Tiahuanaco una importancia excepcional y una antigüedad que ni los mayores soñadores podrían imaginar. Dicen que fue aquí, en Tiahuanaco, donde un día, cuando no había sol, ni luna, ni estrellas, el dios Viracocha vino a crear al hombre. Lo hizo en varias formas, hasta gigantes disformes en grandeza, pero resultaron bocetos imperfectos y al fin se decidió por hacer al hombre a imagen y semejanza suya. Fue cuando el cielo estaba cubierto por espesas nubes y ninguna luz llegaba a la tierra, en los tiempos en que la anterior humanidad había desaparecido tras el último diluvio, el Uno Pachacuti. Después, Viracocha emprendió un camino evangelizador, fundando ciudades y dando normas a los hombres que había creado. Un viaje que terminó en la costa del Pacífico, donde hoy es Puerto Viejo, en Ecuador. Allí se despidió de sus criaturas y marchó hacia el poniente caminando sobre las aguas. Un viaje mítico y sin embargo real, como lo fue el mismo Viracocha. Y si alguien trabajó con el doctor Jiménez del Oso muchos años y lo conoció y estuvo cerca de esta teoría de Tiahuanaco y de Viracocha, es Juan G. Vallejo. ¿Qué decimos de esto, Juan G? Hombre, Fernando, que nos está mirando desde las estrellas y que fue como mi papá, me emociono cuando lo veo, no lo puedo evitar. Y era un enamorado de América Latina, Fernando era un enamorado de América Latina. Yo creo que Jaime Maussan es posible que también le conociera. Y bueno, pues cuando yo hablaba con Fernando de este tipo de historia y tal y como comentaba en esa serie, El Imperio del Sol, yo tengo su libro ahí firmado en casa aquí en Bogotá. Bueno, pues es que está claro, o sea, lo que estaba diciendo ahí es que es un Dios que baja de las estrellas, pero camina entre los hombres y les da conocimientos y hasta incluso estructura cómo tienen que hacer el imperio, cómo tienen que hacer las ciudades. Es algo que realmente me parece fascinante, ¿no? Y cómo los pueblos andinos siguen manteniendo a día de hoy ese mito, que como decían también los compañeros, no es un mito, para ellos es una realidad, que nosotros somos los que con una mentalidad así cuadriculada no queremos verlo, ¿vale? Pero efectivamente no es un mito, lo ven como una realidad, bajó, estuvo aquí, nos hizo esto, nos enseñó y se fue. Jaime Maussan, ¿qué pensar de lo que nos decía Jiménez del Oso, que vino aquí a América muchas veces? ¿Usted lo conoció? Sí, tuve la oportunidad, no fuimos amigos, pero sí lo conocí, lo respetaba yo mucho. Intercambiamos alguna vez algunos correos electrónicos, alguna vez algunas llamadas, pero no tuve más la oportunidad de conocerlo personalmente. Pero siempre lo respeté, me parece un hombre educado, un hombre con una enorme cultura y pues de quien había que aprender, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí. Ahora, aquí él menciona una cosa muy importante que yo quiero traer a colación, que es el mismo origen de los seres humanos. Recordemos que algunas de las leyendas entre los sumerios y entre otros pueblos es que nosotros fuimos hibridados de estas especies. Es decir, siempre se ha hablado de que somos parte de la evolución, es correcto, se ha encontrado, pero hay un salto en algún momento donde nos convertimos en seres mucho más inteligentes que nuestros ancestros, que otras líneas, ¿no? Y por eso creo que ahí mismo se podría explicar que hayamos sido finalmente creados, ¿no? Los neandertales, pues son muy similares a nosotros, pero no alcanzaron ese grado de desarrollo que alcanzó el Homo sapiens, ¿no? Entonces, ese Homo sapiens, producto de estos seres, muchos dirán que sí, otros dirán que no, pero creo que por ahí hay una evidencia que tarde o temprano lo podría demostrar en un sentido o en el otro. Juan Andrés Alfate, usted sí que le toca esto porque usted está al sur, usted está ahí en Chile, al lado de Perú, Tiahuanaco, estuvo usted ahí también investigando muchas veces. ¿Qué piensa de lo que nos decía el doctor Jiménez del Oso, el señor Maussan y Juan G. Vallejo?
Bueno, ¿cómo no sentirse fascinado por los relatos que nos llegan desde tiempos inmemoriales? Y si tú pusieras todos y cada una de estas leyendas, como algunos quieren hacerlas pasar, y si somos lo suficientemente humildes y entender la enorme y abismante similitud que existe entre ellas, te das cuenta que te están contando la misma historia. Por ejemplo, bien es conocido la historia de los dioses creadores de la raza humana desde México, Colombia y Perú, por ejemplo. O sea, en todo el mundo inca, azteca, maya, etcétera, etcétera. Sin embargo, quizás no es tan conocido cuando me voy al extremo absoluto de mi país, allá donde prácticamente se acaba el continente, de la Araucanía hacia abajo, en donde los pueblos originarios tienen prácticamente una sola versión de cómo el ser humano fue creado. Y una vez más, como decía Jaime, mira la semejanza, porque ni siquiera es una semejanza, la impresionante igualdad que existe con los relatos sumerios. Dicen los araucanos de mi pueblo que existían dos dioses serpientes, la del mar y la del cielo, Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú. Ellas deciden crear al hombre. Una no le gusta el resultado y quiere destruirlo, mientras que la otra, en una batalla en el cielo, sale del agua y decide defendernos, y finalmente, tras ganar, nosotros podemos prosperar como seres humanos. Es el mismo pueblo que dice que estos dioses tienen pequeños elementos como esferas luminosas que se acercan a nosotros para entregarnos alguna información en particular, que alguien hoy día llamaría como un Foo Fighter. Ellos le llaman Anchimalén y dicen que tienen vida y que el rostro de un niño o una niña puede verse si uno se acerca lo suficiente a ellos. Del mismo pueblo que dicen que estos dioses serpientes voladores le entregaron a algunos elegidos un poder mágico, que aquí ya no tiene que ver con el pueblo originario indígena de mi tierra, sino con textos españoles que cuando comenzaron a conquistar esta parte del territorio, dentro de toda su bitácora, que son hechos completamente normales, cotidianos, de los soldados bajando y sometiendo a los indígenas, hay un pasaje que es en la grande isla de Chiloé, donde uno de ellos se enfrenta a una hechicera de 17 años llamada Chilpila, y que ella, diciendo que con lo que los dioses le enseñaron, lo debatió a un duelo y logró retirar el mar, encallar el barco, y los españoles se tuvieron que retirar. Eso está como parte de la bitácora, ya no contada por los indígenas, sino por los propios españoles. ¿De dónde vienen estos poderes? Según ellos, de los dioses. Sí, y eso me recuerda, esto de reptiles, nos metemos en el campo de los reptilianos acá, porque me recuerda mucho a Bochica y a Bachué, don Roberto, que también dicen que venía de una serpiente en una laguna, ¿no? Usted también estuvo investigando eso en Fúquene. No, está torcido totalmente. La laguna de Guatavita, de Fúquene. Laguna, no, más arriba, al lado de Villa de Leyva, sale es una mujer con su hijo y reproduce. Sí. No tenía nada que ver con reptilianos según la leyenda antigua. Ellos estuvieron aquí, es claro, hablaron con la gente, se unieron a la gente, se reprodujeron con la gente. Después desaparecieron, se fueron, pero no se sabe exactamente qué hicieron. Para mí el problema ya no es ese. Vemos luces por todo lado, todo el mundo habla, el fenómeno está aceptado. Los gobiernos, como dice Juan Jesús Vallejo, sí, listo, eso existe. El problema no es ese. El problema es quién está adentro, qué intenciones tiene, qué hace, por qué no se revela, cómo nos puede afectar su revelación o sus acciones. ¿Es cierto que se están mezclando con nosotros? Sí, y esas preguntas las vamos a tratar de debatir al final de nuestra conclusión. Por ahora, les dejamos esta camiseta que pueden tener ustedes. Solo tienen que conectarse ya mismo en Twitter a @redmastv. Ahora sí se la entrego, don Roberto, otra vez, @redmastv, y lo consiguen ahí. Quédense con esta promo de Alienígenas Ancestrales que se estrena, o que tenemos un capítulo especial el 19 de agosto a las 10 de la noche por History. En ocasiones pienso en cuán rápido nuestras diferencias desaparecerían si tuviéramos que enfrentar una amenaza alienígena desde fuera de este mundo. Los gobiernos creen que los extraterrestres son una amenaza. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?
Continuamos en Más Allá en este multiverso del misterio de alienígenas ancestrales. Y para hablar de alienígenas ancestrales tenemos esta pequeña nota que trae un avance de lo que ustedes pueden ver en esa serie. El primer lugar donde vemos a Quetzalcóatl es en Teotihuacán, la ciudadela al norte de la Ciudad de México moderna. Se construyó una pirámide, un templo para Quetzalcóatl, alrededor del año 250 de nuestra era. Probablemente en Teotihuacán fue donde surgió la idea sobre la identidad de Quetzalcóatl como deidad para el resto de Mesoamérica. Quetzalcóatl trajo paz, armonía y sabiduría, así como un alto nivel de inteligencia y enseñanzas a aquella región, y a menudo era descrito también como un ser humano. Quetzalcóatl también aparece en la ciudad maya de Chichén Itzá, y lo que pasa es que tiene otro nombre, un nombre en maya, Kukulcán, que significa básicamente la serpiente emplumada. Kukulcán descendió al mundo, fue maestro de la humanidad y desapareció de nuevo. Continuamos en Más Allá y llegamos al final, pero antes de eso quiero pedirle a todos nuestros invitados, que realmente es impresionante que hayamos unido a tanta gente del misterio en América Latina. ¿Cuál es su conclusión? Empecemos por don Roberto Tovar. Don Roberto, ¿cuál es su conclusión de lo que hemos visto hoy y cómo se llama su canal de YouTube, que yo sé que mucha gente está viendo? Se llama Roberto Tovar Gaitán en YouTube. La conclusión es muy simple. Llevamos más de 50 años, muchos de nosotros, investigando, averiguando, y no nos hemos asomado ni a la punta del iceberg para tratar de conocer el tema. Se amplía, se amplía, se amplía, y cada vez hay más cosas nuevas. Pero, insisto, la pregunta importante es ¿quién está dentro? Exacto. ¿Qué son y quiénes son los extraños ocupantes o quiénes fueron cuando llegaron? Ese aparato. Señor Juan Andrés Alfate, ¿cuál es su conclusión? ¿Cómo pueden buscarlo en redes sociales? ¿Cómo pueden conseguir de alguna manera su contenido, lo que usted realiza? Muchísimas gracias. Mis redes sociales, además de algunos canales de televisión y otros medios en los que trabajo, creo que mis redes sociales, el camino más fácil es tan simple como @RincónSalfate, y eso es, RincónSalfate. Esas son mis redes sociales. Como bien ha dicho el compañero, hay que ser honestos en todo lo que investigamos estos temas. Es que nadie puede reducir a una sola conclusión, un solo origen, una sola intención, el fenómeno alienígena. Entonces, déjeme decir lo siguiente. Mientras esto intentamos dilucidarlo, y puede ser que nunca lo logremos, al menos debiéramos quedarnos con lo siguiente. ¿Cuál es el impacto en la conciencia cuando un hombre extraordinario se encuentra con lo impresionantemente extraordinario e increíble? Cuando lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, ¿y cuál es este recuerdo de que la vida sí tiene un misterio y que con la ciencia y que vivimos en una época de certeza? Lo cierto es que con el grado suficiente de humildad es que no lo podemos explicar todo. Este misterio siempre nos ha acompañado y parece que la vida se desenvuelve a través de estos mensajeros. Muchas gracias, Juan Andrés, de verdad, lo queremos mucho a todos acá. Y también, para terminar, Juan G. Vallejo, ¿cuál es su conclusión y cómo pueden buscarlo? Usted tiene un canal buenísimo que se llama Oculto tras la sombra. Muchas gracias, amigos. Sí, el canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra, y luego mis redes sociales en Twitter, @Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Mi conclusión, pues que esto, cuanto más lo investigo, más me fascina, y en cierta medida menos sé y más me asombra. Esto es como cuando uno va por el campo y te pones a ver un hormiguero, que es una sociedad estructurada con su reina y sus soldados y tal, y me imagino que las hormigas me mirarán como diciendo, ¿y el calvo ese qué es? ¿Un dios o qué es esto? Pues es igual, es algo tan diferente a nosotros que por mucho que investigamos sigue habiendo un montón de lagunas. Toca seguir, pero es que cosas como decía don Roberto Tovar, es que yo creo incluso que hay seres de estos infiltrados entre nosotros y no sé qué intención tienen, así que seguir investigando y seguir fascinándonos con la magia y el misterio de los ovnis. Y finalmente, desde México,
Jaime Maussan, ¿cuál es su conclusión de esto y cómo puede la gente conocer su trabajo, que ya lo conoce todo el mundo, pero cómo seguirlo usted en redes o hoy en día si tiene un canal de YouTube o algo similar? Es que disfruten el momento extraordinario que estamos viviendo. Están pasando muchas cosas malas, pero hay una buena. Estamos despertando a esta realidad, no solamente en el presente, sino hacia el pasado. Nos estamos dando cuenta cuál es nuestro lugar en el cosmos y que se aproxima la posibilidad de iniciar comunicación con otras inteligencias. Cuando eso ocurra, el ser humano va a dar un salto extraordinario y realmente daremos la posibilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos de vivir otra realidad, de convertirse en seres cósmicos, que puedan viajar libremente a través de los planetas, que puedan gozar y vivir en la verdad y que realmente queden atrás todos los problemas que estamos viviendo. Creo que lo que se aproxima es extraordinario, disfrútenlo, vívanlo. Somos una generación privilegiada para estar viviendo este momento. ¿Cuántos antes de nosotros se fueron sin tener esa oportunidad? Ahora que estamos aquí, yo les aseguro que en los próximos 2 o 3 años vamos a no solamente aceptar que estamos siendo visitados, que estuvimos siendo visitados y que tendremos la oportunidad de iniciar comunicación con otras inteligencias. Para mí, eso es el momento más extraordinario de mi vida y creo que el de toda la humanidad. Porque si hay una noticia que nos va a cambiar, es esta. Es lo único que realmente puede hacer que el ser humano tome la conciencia y se transforme y empiece protegiendo este planeta, evitando el cambio climático, protegiendo a la biodiversidad, para que esto perdure para siempre. Muchas gracias y mi sitio en YouTube, donde yo presento todos mis programas, Maussan TV, ahí me pueden seguir. Muchas gracias. Y en Twitter, desde luego, Jaime Maussan 1, con número, Jaime Maussan 1, y ahí también pueden chatear conmigo y estar en contacto. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos ustedes, aquí estamos unidos todos, esto fue impresionante, gracias a todos ustedes, los que están ahí, nos vemos todos y los que quieren esta camiseta todavía pueden, entren ya rápido a Red Más TV, ahí está la promoción, esta es para Juan G. Vallejo. Ole, gracias. Y además de esto, señores, vean Alienígenas Ancestrales, aquí los dejamos con la promo, los quiero mucho y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá, hasta luego. El objeto cambiaba rápido de altitud y velocidad, y ahí fue cuando dije, ¡wow! Un piloto de la Marina de Estados Unidos cree haber estado frente a un verdadero ovni. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?